Vamos entonces con todo el paso a paso y los materiales. Para este proyecto voy a estar utilizando esta hilaza. Esta es hilaza de 3 milímetros de crocheteando. Voy a usarla en color crudo, pero esta viene en muchos más colores, sobre todo colores tierra. Y para esto voy a usar una aguja de 10 milímetros. Necesitamos tijeras, una aguja lanera y eso es todo. Así que vamos a empezar. Vamos a iniciar haciendo un nudo deslizado o como tú pongas el hilo normalmente o la lana normalmente en tu aguja, está bien. Y vamos a hacer cadenetas. El número de cadenetas va a depender de lo ancho que tú quieras tu camino de mesa y vamos a hacer cadenetas en número par. Yo en este caso estoy haciendo 26 cadenetas. Tú haces según el ancho que tú quieras, pero en números pares. Luego de tejer las 26 cadenetas vamos a hacer una cadeneta que no va a contar porque es la cadeneta de subida. En la siguiente es donde vamos a empezar a trabajar un punto bajo de esta manera. Este va a ser nuestro primer punto y vamos a seguir tejiendo un punto bajo en cada espacio hasta llegar a la última cadeneta. Y no olvides tejer hasta la última cadeneta. Aquí ya estoy en la última. Si eres principiante te recomiendo que cuentes, debes tener el mismo número par de cadenetas con el que iniciaste. En mi caso tengo 26. Y fíjate bien lo que vamos a hacer porque esto lo vamos a hacer en las siguientes 3 filas. Una cadeneta que no me va a contar como un punto, giro mi tejido y aquí en el primer espacio entro por debajo de las 2 hebritas y hago otra vez un punto bajo. Y vamos a ir tejiendo puntos bajos hasta llegar al otro lado. Acá estoy finalizando la fila número 2 y fíjate bien, si te queda esto así es porque tienes otro punto por tejer. Entonces hay que pasar siempre por todos los puntos. Ahora sí. Igualmente es bueno contar al final para saber que continúas con los mismos puntos. Entonces, terminamos la segunda fila, nuevamente una cadeneta, giro mi tejido e iniciamos en el primer espacio disponible. Entonces, de esta manera voy a empezar la fila número 3, que va a ser igual de un punto bajo en cada espacio hasta el otro extremo y luego tú vas a iniciar la fila número 4 de la misma manera, una cadeneta, giro el tejido y puntos bajos hasta el otro extremo. Así, entonces vamos a terminar esta fila 3 y terminemos la fila número 4.
Y aquí ya tengo las 4 filas tejidas. Vamos a hacer ahora 2 cadenetas, 1, 2, giro mi tejido y aquí en el primer espacio no voy a tejer. Tomo hebra y entro al siguiente espacio. Traigo y voy a hacer un punto medio alto. Eso es pasando por todas las hebritas. Así. Nuevamente tomo hebra y voy a hacer otro punto medio alto en el mismo espacio. Una y 3. Dejo una sin tejer y me paso al siguiente, donde voy a hacer nuevamente 2 puntos medios altos, 1 y 2. Y eso es lo que voy a repetir toda esta fila. Dejo una sin tejer y tejo 2 puntos medios altos, entonces siempre dejando un espacio vacío entre esos 2 puntos, sin tejer y el que sigue. Medio y otro medio alto. De esta manera. Así vamos a continuar hasta el final. Aquí estoy llegando al final, me quedan 2 espacios, me salto uno y en el último espacio un punto medio alto. Así. 2 cadenetas de subida, giro mi tejido y no vamos a tejer en este primer espacio, sino que me voy a ir hasta este huequito que está más adelante. Tomo hebra, entro, traigo, tienes que asegurarte de jalar y no quedarte abajo. Tomo hebra y paso por todos 3. Nuevamente tomo hebra, esta vez voy a entrar al huequito de atrás. Paso, traigo, jalando y paso por todos 3. Así. Es importante que aquí no dejes apretado, sino que quede más bien sueltico. Nuevamente tomo hebra, entro al siguiente espacio, traigo y hago punto medio alto, tomo hebra, entro al anterior, traigo y punto medio alto. Así. Tomo hebra, traigo, punto medio alto, tomo hebra, traigo, punto medio alto. Y seguimos así hasta el otro borde. Aquí llegué a los últimos puntos y hago lo mismo, entro a este último y hago mi punto medio alto y entro al anterior igual. Y ahora en este último, para que todo nos quede recto, entro en la segunda cadeneta
y hago un punto medio alto. Vamos a hacer una cadeneta, giramos el tejido y vamos a trabajar en cada uno de los puntos haciendo un punto bajo. Siempre pasando por debajo de las dos hebritas. No estamos entrando en los agujeros, sino dentro de cada espacio. Así hasta llegar al final. Aquí estoy llegando al último espacio y tendremos que tejer sobre la segunda cadeneta. Ese es el último espacio que vamos a tejer. Sobre la segunda cadeneta de estos dos puntos de subida, de las dos cadenetas de subida. Cuenta que tengas los mismos puntos que al inicio. Y vamos a tejer filas pares. Aquí estoy tejiendo un total de 6 filas de un punto bajo en cada espacio. Una vez que tienes las 6, vamos a repetir este mismo motivo, tal cual como lo tenemos aquí abajo. Entonces, vamos a recordar, subimos con 2 cadenetas, giro mi tejido, no tejo en el primer espacio, sino que me paso al segundo, donde vamos a tejer 2 puntos medios altos juntos, uno y otro, en el mismo espacio. Vamos a dejar un punto sin tejer y nos pasamos al siguiente a hacer lo mismo. 2 puntos medios altos en el mismo espacio. Y así vamos a estar haciendo, dejando un espacio de separación hasta llegar al otro lado. Así. Y una vez terminada, recuerda que hacemos punto medio alto en la esquina, 2 cadenetas, giro mi tejido y que aquí nos vamos a este hoyito de este lado. No tejemos este, sino este de aquí. Tomo hebra, entro, traigo, tomo hebra y paso por todos los 3. Que no te quede muy apretado. Tomo hebra y ahora me voy al anterior, entro, traigo, tomo hebra y saco por todos 3. Lo mismo vamos a estar haciendo en todos los demás. Y recordemos que aquí para terminar entramos en el último y hacemos el mismo punto cruzado y ahora entramos en la segunda cadeneta, que sería esta de aquí,
y tejemos un punto medio alto. Entonces vamos a repetir esto mismo hacia arriba. Vamos a hacer las 6 filas de puntos bajos, luego la decoración, luego 6 otra vez. Entonces vamos a estar haciendo este mismo segmento, mira cómo queda de bonito. Vamos a seguir repitiendo este segmento tanto como quieras hacer de largo tu camino de mesa. O tu tapetico, tus individuales, nos sirve igual. Miremos el grosor. Este es el grosor que nos está quedando. Está bien bonito para decorar. ¿Listo? Entonces ya continúa con tus filas de puntos bajos, tu decoración y nos vemos ya para hacerle unos detallitos aquí en el borde. Y de esta manera está quedando este proyecto. Hasta aquí lo terminé, entonces alcancé a hacer 1, 2, 3, 4, como 5 segmentos, siempre dejando las 6 filas de puntos bajos entre el punto fantasía. Y ahora para terminar y que no quede esto así de esta manera, te voy a mostrar cómo queda. Aquí ya lo hice por el otro lado para que nos quede en una terminación mucho más bonita. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Está súper lindo, está pesadito, pero mira, tiene también caída. Me parece muy bonito como un individual también o como un centro de mesa si lo haces mucho más largo. Yo en este proyecto aquí llevo 400 gramos de la hilaza. Entonces con unos 600 gramos podemos avanzar haciéndolo un poco más largo. Yo por ahora lo voy a dejar así y vamos a ver cómo se haría aquí esta terminación. Entonces una vez que hemos terminado de hacer los puntos bajos, en esta esquina vamos a hacer una cadeneta y un punto bajo en el mismo espacio y de esta manera ya hemos hecho el giro y vamos a estar haciendo eso todo el tiempo. Una cadeneta, me salto obviamente vamos a estar haciendo tejido, la idea es que en cada fila va a haber un punto, pero en esta fila que sigue sería un punto cadeneta, no está abajo, está arriba. Ahora en el que sigue sí un punto bajo, cadeneta, me salto este espacio, paso al siguiente, así, una cadeneta, me salto el que sería este espacio, paso al siguiente que debe ser este, entonces lo paso, vamos a calcular en distancia más o menos cuánto hace una fila para poder hacer los puntos a este lado. Una cadeneta que sería este espacio, me salto al siguiente, una cadeneta, aquí ya es más sencillo, me salto este, paso aquí que sería el siguiente y así hasta llegar a la otra esquina. En la otra esquina haríamos esto mismo, un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo en el mismo espacio y hacemos el mismo borde hasta llegar a la otra esquina y volvemos a hacer lo mismo hasta llegar al otro lado y volver a subir. Entonces este es el borde para que nos quede bien bonito. Aquí estoy en una esquina, entonces entro al primer punto que es este y aquí es donde voy a hacer el punto bajo, cadeneta y en el mismo espacio el punto bajo. De esta manera. Me falta este, así que lo voy a completar
muchísimo más sencillo porque están los puntos marcados. Entonces este ya lo tejí, este no, este sí, uno no. Y termino con una cadeneta ya cuando haya hecho todos los bordes. Y así nos ha quedado este bordecito. Casi que nos queda como un poquito de ribete, un poquito de ondas. De esta manera todo el proyecto. Aquí en la terminación simplemente voy a hacer una cadeneta y vamos a cortar, dejando muy poquito, así. Ahora voy a hacerle algunos flecos a estos lados, no muy largos. Entre más largo sea tu camino de mesa, pues más largos vas a poder dejarles los flecos. Y voy a estar entrando por cada uno de estos espacios. Justo tengo que entrar justo donde están los puntos bajos formados. Es más fácil. Y vamos a ponerle los flequillos. No importa que unos te queden más cortos que otros, esto al final lo vamos a ir ajustando. Así. Vamos a seguir completando hasta el otro lado y lo mismo en el otro extremo. Y así de bonito queda. Aquí ya es peinarlo. Voy a doblarlo uno encima del otro para poder ver cómo voy a cortar los flequillos para que me queden del mismo largo. Y así de bello ha quedado este camino de mesa, carpeta o como te dije al principio, también podrías utilizarlo como un tapete decorativo. Tiene muchos usos porque la hilaza te lo permite. Me parece que quedó espectacular. Espero que tú también lo tejas, lo hagas y me compartas fotos a @crocheteando en Instagram. Estaré muy atenta a tus fotos para revisarlas con mucho cariño. Espero que te haya gustado. Por favor, no te vayas sin antes dejarme un comentario y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.